Buenos amigos, tanto para Diógenes Espina como para un servidor Manuel Jiménez, es un honor tener con nosotros al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y dirigente político, igualmente dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Y con él vamos a conversar un tema de mucha oportunidad. Vamos a evaluar el desempeño económico del gobierno del presidente Luis Abinader en estos primeros 100 días. Y yo creo que nadie más con mayor autoridad que el ingeniero Carán para abordar un tema de tanta importancia y de interés nacional. Así que buenas noches, ingeniero, y repito que es un placer para nosotros tenerlos aquí con nosotros. Bueno, gracias por la presentación. Así que estamos completamente a la orden. Bueno, usted sabe que usted se lo merece. Bueno, se cumplen 100 días, los 100 primeros días de la administración del presidente Luis Abinader. Y aunque uno reconociendo su condición de dirigente político, nosotros quisiéramos enfocarlo desde el punto de vista del desempeño económico, porque obviamente la pandemia ha hecho un efecto, si se quiere, demoledor sobre la economía del país. La producción se ha paralizado. Entonces yo quisiera que usted rápidamente nos dé una panorámica, una evaluación de cómo está visto el desempeño concretamente en torno a las medidas que se han tomado para garantizar la recuperación económica del país en estos últimos días. Sin llegar a los calificativos de bien o mal, o de poner nota o lo que sea, yo creo que en los primeros 100 días no se ha visto la impronta del nuevo estilo de gobernar. No se ha visto la diferencia, y yo creo que eso es importante para los que ejercimos la oposición durante en los tiempos que gobernó el PLD, y para los que apoyamos a Luis Abinader. En cierta forma, el gobierno, aunque en ocasiones en el discurso y en las palabras marca distanciamiento con relación al gobierno anterior, en los hechos está siguiendo las mismas pautas. Por ejemplo, los programas de asistencia para la rehabilitación, para enfrentar la pandemia, los programas FASE, la recurrencia al endeudamiento. El presidente Abinader admitió ayer que muchos de esos programas de endeudamiento estaban encausados, y es verdad, no hubiera lucido que, dado el principio de continuidad jurídica del Estado, se tomen medidas que pudieran lucir retaliatorias con relación a un cambio de gobierno. Yo creo que el gobierno debe hacer a partir de ahora un esfuerzo especial para marcar su impronta. También debo decir que me parece que el gobierno cometió un error político estratégico con relación a este tema de los 100 días. Yo he pasado muchos 100 días, ¿sí? He sido víctima de muchos 100 días, incluso víctima tuyo de los 100 días. Yo recuerdo que en una ocasión, siendo secretario técnico, tú me preguntaste algo con relación a los 100 días y yo te contesté, pero tú me preguntaste, no fui yo que puse el tema, ni fue el gobierno de Balaguer que puso el tema. Yo creo que el gobierno se ha puesto adelante a recordarle a la población el tema de los 100 días, y en cierta forma se ha revertido en su contra, porque ha hecho hasta campañas promocionales con relación a los 100 días. Y la gente que, bueno, la gente quiere oír más, quiere ver más de lo que está haciendo, quiere ver más hechos, más realidades, no tanto palabras, no tantos anuncios. Y en eso yo creo que el gobierno cometió un error estratégico para colocar en la agenda comunicacional el tema de los 100 días y darle la importancia que le dio. Pero en sentido general, ahí es que resumo los dos características, en ese error estratégico y en el no haber marcado su impronta, lo que ha definido. Yo recuerdo, por ejemplo, que los primeros gobiernos en los cuales tuve corresponsabilidad, a la semana habíamos marcado la impronta con relación a las líneas de austeridad, a la duplicación de cargos públicos, a la importancia a los programas de inversión de nuestra
filosofía, no seguimos la línea de inversión del gobierno anterior en aquel entonces. Don Guillermo, en verdad me sorprende que usted sostenga que este gobierno no ha marcado una impronta así como para desmarcarse de su predecesor. Y en verdad, si uno revisa así rápidamente, si uno entra a su memoria, recuerda una serie de medidas que ha anunciado el gobierno para tomar, como es el caso de la supresión de algunas instituciones públicas como el CEA, como la OISOE y como otras instituciones. Entonces, pienso que esas son medidas concretas, acciones concretas que marcan un distanciamiento de una gestión anterior. Y por eso me sorprende que usted diga que este gobierno no se ha diferenciado de su predecesor. Mira, cuando Peña Gómez en el año 96 era candidato, yo recuerdo, quizás ustedes lo recuerdan también, que él le advirtió a los PRDistas: yo no voy a nombrar director de Corte, no me pidan ese cargo, porque Corte la voy a suspender. Bueno, no llegó a hacerlo porque no llegó a las elecciones. Es muy difícil tú anunciar que vas a suprimir determinadas instituciones y entonces nombrar un director, porque eso crea inmediatamente, desarrolla apetitos burocráticos que impiden que se cierren las instituciones. Entonces, es verdad, ha habido anuncios. Yo insistí en la respuesta anterior que una cosa es lo anunciado y otra cosa es lo realizado. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Una cosa es el dicho y otra el hecho. Es verdad que se anunciaron el cierre de las instituciones, pero están cerradas. La verdad es que no, porque desde que el momento que tú anuncias que vas a cerrar una institución, pero luego nombras a un director, entonces ya se neutraliza la acción de clausura. Y tú sigues viendo el funcionamiento de algunas de esas instituciones. La propia OISOE, los ingenieros les reclaman el pago. Tengo entendido que el FOMPER tiene un director ejecutivo y alrededor del FOMPER se va a montar todo este sistema de las alianzas público-privadas y los fideicomisos, que el gobierno está contando mucho con eso en base a una ley de este mismo año, antes de que se celebraran las elecciones. De manera que en términos de resultados, yo mantengo mi apreciación. O sea, hasta que una cosa es anunciar el cierre aislado, anunciar el cierre aislado de las instituciones, y otra es someterla al proceso riguroso que establece la ley de reforma de la administración pública, creo que la 247 del año 12, que ordena eliminación, reestructuraciones sobre la base de una serie de procedimientos previos. Así que yo mantengo mi afirmación. Es verdad que se han anunciado cierres de medidas, cierres de instituciones, pero no creo que han llegado a materializarse como ha mentalizado el presidente de la República. Ingeniero, ya la Cámara de Diputados sancionó favorablemente el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2021. Una suma sin precedentes, supera el billón de pesos. Hay quienes sustentan que ese presupuesto está fundamentado en sobreevaluaciones, es decir, se sobreestima lo que son las recaudaciones y se afirma que solamente puede mantenerse a través del endeudamiento externo. ¿Qué usted cree de esa pieza presupuestal? Mira, si tú quieres, te podemos poner eso como ejemplo de la pregunta de Diógenes. El presidente somete un presupuesto con nuevos impuestos. Ante la presión de la opinión pública, el presidente retira los impuestos. Uno esperaba que como consecuencia del retiro de los impuestos, o el nivel de gasto iba a bajar, que no es así. Parece que es el mismo nivel de gasto, o que se iban a precisar nuevas fuentes de ingresos, que tampoco ha sucedido, porque lo que se ha dicho es que una parte se va a financiar con realizaciones de activos, que tú no sabes si
si la prioridad que el gobierno le está dando a las APP y a los fideicomisos se va a poder materializar con una ley tan complicada como la que hay vigente. Y en segundo lugar, se dice que se va a financiar con los adelantos de los bancos comerciales y de la Barrigol. Pero son adelantos, no se ha explicado bien que si son adelantos de lo que se iba a recaudar en el 2021 o son adelantos de lo que se iba a materializar después del 2021, porque si son adelantos del 2021, hay una duplicación de ingresos. Primero porque proyectaste recibir esas recaudaciones y luego porque lo concebiste como adelanto. Yo creo que eso es un ejemplo de cómo las cosas que algo es lo que se está anunciando y algo lo que se está plasmando a la realidad. Yo tengo muchos temores de que ese presupuesto está contando con ingresos que no son comprobablemente realizables, sobre todo en una economía tan afectada como la que tenemos, no solamente nacional, sino internacional, porque puede haber, se habla de rebote que puede afectar el turismo, un turismo que se está reabriendo y repercutiendo muy tímidamente en nuestra economía. Entonces, si los gastos se establecen fijos, porque los gastos están fijados por ley, o sea que como quiera que sea, hay que cumplirlo. Hay que cumplir los gastos, o por lo menos se tiene cierto derecho, aunque la ley orgánica de presupuesto hace una advertencia en el artículo 44 de que ese nivel de apropiaciones no implica derechos adquiridos, pero las instituciones y las personas se sienten con derecho de que tienen ese presupuesto frente a unos ingresos que están por verse. Entonces ahí va a haber el dilema de cómo se va a financiar el gobierno. ¿Seguirá la línea de recurrencia? ¿Tendrá caja suficiente? Porque el gobierno tiene una buena caja con todos los bonos soberanos y los préstamos que ha conseguido durante el año que viene. ¿O serán necesarias nuevas fuentes? ¿O volveremos a recurrir a emisiones monetarias, lo cual es un peligro para la estabilidad cambiaria y la estabilidad económica? Don Guillermo, la deuda pública dominicana ya supera los 81.000 millones de dólares, conforme las propias autoridades. Y se advierte de que sobrepasa ya el 66% del Producto Interno Bruto del país. Hay sectores que están bastante preocupados por este tema en la República Dominicana, pero podría ser esto manejable en el contexto de esta crisis en que se encuentra la República Dominicana y advirtiendo así lo de la recuperación económica que también se espera que pueda llegar y que la República Dominicana pueda entrar a ella a buen ritmo en el corto tiempo. Mira, eso depende de la comprensión de los acreedores. Los acreedores están igualmente preocupados que los nacionales, que los gobiernos, en cuanto al problema económico. No somos nosotros solos los que estamos preocupados. Están preocupados las potencias, están preocupados los organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, se han planteado soluciones de congelación o condonación de deuda. Si esto sucede, bueno, no nos afecta mucho, pero si es, por ejemplo, una posposición de deuda, en algún momento hay un país acreedor que tiene mucha influencia en organismos internacionales que le sugiere a esos organismos, apriétenme los tornillos, aplíquenle torniquetes a países que tienen alto nivel de endeudamiento, eso nos puede perjudicar. Como también en la colocación de bonos soberanos, que yo espero que estos sean los últimos bonos soberanos que el gobierno recurra, porque entiendo que es la deuda más cargante sobre nuestra economía, porque primero es un desembolso sin condiciones, no es lo mismo que un desembolso de un bono soberano que de un organismo internacional del cual nosotros formamos parte,
Y además generalmente son a programas, proyectos, políticas condicionadas a ciertos resultados y propósitos sociales. Pero de que yo soy ingeniero civil, yo no soy economista, y a los ingenieros nos enseñan diseñar las cosas en las condiciones más desfavorables de carga. Nosotros tenemos que diseñar la economía que queremos en la posición más desfavorable posible, que es que los acreedores se tornen exigentes. Si logramos la comprensión, bienaventurados, pero ganaríamos mucho y no perderíamos nada. Pero si seguimos contando con que vamos a tener financiamiento, esa ecuación que es la que genera el financiamiento, que es el déficit fiscal originado en gastos elevados en comparación con los ingresos, puede traer consecuencias en cuanto a la colocación de nuevo dinero en el futuro, en cuanto a la posibilidad de exigencia y si no, en la estabilidad cambiaria, porque si no se obtienen recursos para financiar nuestros gastos, casi siempre se recurre a las emisiones monetarias que son devaluatorias e inflacionarias. Sí. Y ahí se paga el precio, ahí el pueblo le pasa factura al gobierno o a los gobiernos por su política desenfrenada de gastos y endeudamiento que han seguido desde hoy hacia atrás. Hay dos sectores en la República Dominicana, incluso un economista premio Nobel ha estado recomendando que no se suspendan los programas de ayudas sociales a partir del mes de diciembre o en el mes de diciembre como se ha anunciado originalmente. Me refiero a los programas fase 1, fase 2, quédate en casa. El gobierno ha decidido que ya a partir hasta el mes de diciembre van a tener vigencia estos programas. Hay quienes sostienen que esto sería muy grave para incluso mantener la paz social del país y que el gobierno debió irlo suspendiendo de manera gradual, no de golpe y porrazo, por las implicaciones que esto tiene para empresas, fundamentalmente MIPYME, que se benefician de estos programas, pero también para trabajadores que han quedado sin empleo o suspendidos en su trabajo. Mira, ahí ese es otro ejemplo de la impronta, de que no se adiós, de que no se ha visto la impronta. Yo siempre postulé que en lugar del gobierno decirle a las empresas cierren y yo te le pongo un subsidio a los empleados que tú suspendas, yo debería diseñar, y es lo que yo espero que se haga de aquí a diciembre, que no es suspender los programas de asistencia, sino reorientarlos. En lugar de decirle a las empresas, cierren, manténgase cerrado, que yo te le pongo un subsidio a los empleados que tú suspendas, decirle, yo te voy a ayudar a que tú te mantengas abierto para que así yo no tenga necesidad de darle subsidio a tus empleados. Y eso es lo que yo llamaba en el fragor de la pandemia, la reingeniería de los procesos productivos, que indudablemente va a requerir un esfuerzo y un costo adicional por parte de las empresas grandes y pequeñas. Porque no pensemos, cuando usamos el término de empresa, casi siempre pensamos en grandes empresarios, pero también los pequeños empresarios, los salones de belleza, los establecimientos de venta de equipos de computadora, en fin, todos tienen que hacer una reingeniería. Entonces, el gobierno, a mi juicio, debe acudir a favor de las empresas para que no despidan las personas y así recuperar el empleo y no tener que seguir con las empresas suspendidas, las empresas cerradas o paralizadas total o parcialmente para tener que ayudar a los trabajadores suspendidos. Me parece que se necesita una reingeniería del sistema de asistencia social para reapertura económica que debe esencialmente dirigirse a compensar aquellos, de alguna manera, sea fiscal o financieramente, aquellos costos adicionales que las empresas incurren por mantenerse abiertas. Esa es la filosofía que a mi juicio debe primar.
Don Dios. Don Guillermo, las autoridades a través del Banco Central han dispuesto una serie de medidas para canalizar algo de liquidez a través del sistema financiero en el país. Pero parece como que esto no ha tenido gran impacto en lo que tiene que ver con la recuperación económica, sobre todo en el sector MIPYMES. O sea, estos recursos que se han colocado a través del Banco Central, o mejor dicho, a través del sistema financiero desde el Banco Central, no han tenido ese efecto en el sector MIPYME. Entonces, ¿qué usted entiende que ha ocurrido ahí? Bueno, yo creo que te di la explicación con ¿qué pasa cuando cuando el Banco Central establece muy acertadamente? Y yo creo que sí, que han tenido resultados en la animación económica. Hubiera sido peor si no se hubieran establecido esas facilidades financieras. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes facilidades financieras, pero además tienes restricciones productivas en las empresas, y además acostumbraste a las empresas a que le paguen sus empleados, viene la recostadera tanto de las empresas como de los propios trabajadores en ocasiones. Y yo sé que soy antipático al decir esto, pero como una vez dijo Balaguer, bueno, en la postrimería de mi carrera política yo puedo decir de todo, pero la realidad es que cuando las empresas y las personas se recuestan mucho del Estado, se acomodan. Entonces, ¿qué pasa? Si tú das facilidades financieras, pero las empresas están suspendidas, cerradas, acomodadas, o este golpe le fue tan fuerte que no se animan a volver a empezar, como dice una película ahí, no me acuerdo de qué autor. Entonces, y aunque tú le ofrezcas todos los dineros del mundo, temen endeudarse. Además, temen endeudarse y que venga una nueva pandemia porque las suspensiones que el gobierno anterior dio, por ejemplo, las gracias que el gobierno anterior dio de los bancos a las empresas y a las personas, eso tenía su cocorícamo. No es que dejaran de pagarla, ni dejaran de devengarla. Los bancos están cobrando los intereses devengados durante el periodo de gracia que el gobierno ordenó. Eso generó mucho ruido, de hecho, don Guillermo. Pero se lo están cobrando ahora. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, y con esa mala experiencia, si yo me meto en un préstamo, de repente la pandemia se agudiza, me vuelven a cerrar o yo no puedo abrir o yo no puedo proceder. Mira lo que ha pasado en el sector agrícola, que mucha gente ha perdido de vista. Se queja mucho de que hay aumento de precios de productos agrícolas. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿y por qué si el sector agrícola fue uno de los sectores menos perjudicados por la naturaleza de su producción, porque no hay aglomeración, y las vacas tenían que ordeñarse, los árboles tenían que dar fruto, las gallinas seguían poniendo huevos, en fin? ¿Por qué a pesar de eso hay aumento de precios? ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente no hizo la inversión de reposición, mucha gente no resembró. Por ejemplo, yo tengo un caso de un pariente que sembraba melones y otras cosas más. ¿Qué pasa? Le cierran el turismo, que es el principal consumidor de melones, de sandía, mejor dicho, para distinguirlo del melón tradicional. No voy a sembrar sandía, no voy a sembrar los demás, no voy a sembrar sandía. Los otros subproductos que yo sembraba, no los voy a sembrar, no voy a sembrar. Al desistir de la siembra, baja la producción y aumenta el precio. Entonces, eso puede pasar en la economía nacional. Aunque tú ofrezcas facilidades financieras, si hay miedo de que pueda volver el virus, como ha sucedido en otros países, y si hay vacilaciones porque las gracias que se concedieron fueron doradas, no fueron auténticas, sino más bien diferidas o pospuestas. Si tú no sabes si vas a tener mercado, entonces tú te retienes, te retranques en tu producción y no pides préstamo. Por eso que el Banco Central insiste en que creo que hoy mismo hablaba de que
las disponibilidades son tantas y dio facilidades adicionales. Pero es que la gente no está pidiendo el préstamo como el Banco Central pensó que la iba a prestar al disponer sus facilidades. Bueno, ingeniero, le agradecemos bastante esta conversación, esta entrevista. Yo creo que ha dado respuesta a cada una de las preguntas desde su punto de vista, desde su experiencia, y eso es bueno. Así que agradecemos aquí en Propuesta de la Noche una participación más en este medio. Siempre estamos abiertos a su participación. Así que muy agradecido. Gracias a ustedes. Bueno, a los amigos televidentes, Diógenes Espino, un servidor Manuel Jiménez. Como siempre, le agradecemos su sintonía. Los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.